siguiendo con los videos, ¿verdad? En esta oportunidad lo que vamos a trabajar es que en el primer panel, ¿ya? Le podemos hacer doble clic, ¿cierto? Para poder trabajar en este panel, o simplemente con doble clic volvemos a la ventana principal, ¿ya? Fíjense que tenemos dos paneles y principalmente el panel 2 no tiene nada y el panel 1 tiene el label. Hoy día lo que vamos a hacer es explicar en qué consiste. Me voy a arrastrar un label, ¿ya? Voy a explicar en qué consiste el control llamado combo box, ¿ya? El combo box, o también conocido como lista desplegable, ¿ya? Permite poder agrupar determinados elementos que un usuario podría escoger, ¿ya? Es una alternativa de valores que podría escoger el usuario. Entonces, principalmente el combo box uno lo utiliza cuando queremos que escoja el usuario un determinado tipo de valor, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de el estado civil de una persona, ¿verdad? Em, Podríamos definir también qué otra cosa puede ser, los días de la semana, por ejemplo, si está trabajando o no, ¿ya? Em, la idea es que se pueda representar distintos valores que sean fijos, ¿ya? Eso es lo importante. Por ejemplo, seleccionar un determinado color dentro de una alternativa dependiendo de una problemática. Por ejemplo, las ciudades, las marcas de vehículos, por ejemplo, que generalmente uno no escribe las marcas, sino que están ahí y uno selecciona la que quiere, ¿cierto? Cuando uno selecciona el tipo de banco, también pasa exactamente lo mismo. Y en esta oportunidad, por ejemplo, el combo box lo que hace es eso, ¿ya? Ahora, dentro de las propiedades del combo box, si nos fijamos en la vista previa, tenemos que el combo box, cuando yo lo pincho, se genera una lista desplegable con elementos, ¿ya? Que por defecto él genera 4 elementos. Este label vamos a modificar y le vamos a colocar aquí marca, ¿ya? Vamos a definir una marca de vehículos, ¿ya? Por defecto, dentro de las propiedades más importantes del combo box, tenemos que seleccionar el combo box, se llama jcombobox 1. Lo primero que tenemos que saber es que el jcombobox 1 nosotros podemos cambiarle la variable, ¿ya? Si pincho ahí, los combo box por lo general comienzan con la abreviatura CBO, ¿ya? CBO y después el nombre de la variable, que en este caso le voy a poner marca, todo junto. Entonces, aceptar. Y si se fijan, dentro de lo que es el Navigator, ¿cierto? Está el panel 1 que tiene solamente un JLabel, que es el título, y el panel 2, ¿cierto? Que tiene un label, que es la marca, y tiene un CBO marca, que es este que está acá, ¿vale? Ya. El combo box tiene ciertas propiedades. Ya, por ejemplo, también podríamos definir el fuente, si es editable o no, ¿ya? Un determinado background, ¿ya? Pero lo más importante de esto es que nosotros podemos definir una cantidad máxima de filas que puede tener el combo box o una cantidad máxima de elementos, y además tiene un determinado modelo, que eso es lo más importante dentro de lo que es el combo box. ¿Por qué? Porque nosotros en esa propiedad llamada model, si pinchamos ahí, nosotros definimos qué es lo que queremos que tenga el combo box. Por ejemplo, como yo quiero marcas, principalmente el primer elemento se va a llamar selecciones, ¿ya? El segundo elemento se va a llamar, por ejemplo, Kia, ¿ya? Chevrolet, ¿ya? Y si no me equivoco se escribe así, Suzuki, ¿ya? De esa forma. Entonces, si yo acepto, voy a tener 4 elementos, ¿ya? Que en este caso yo puedo tener muchos elementos, ¿ya? No sé, puedo tener inclusive ningún elemento. Puedo configurar esto para que aparezca vacío, ¿ya? Entonces, de esa forma. Entonces,
hay propiedades que yo las puedo definir de esta manera. Entonces ahora si nos fijamos en nuestra vista previa, voy a tener los elementos que habíamos puesto, ¿cierto?, en las propiedades del combo box. Ya, una vez que tenemos esto, lo que nosotros además necesitamos saber del combo box, ¿ya?, que por defecto aparece el selected index, ¿ya?, que si yo le coloco, por ejemplo, está por defecto en 0. ¿Qué significa esto? Significa que lo que tenemos que saber del combo box es que, voy a poner la vista previa, además de las propiedades, los valores que tiene o los elementos que tiene tienen una determinada posición que por defecto está el seleccione. Por eso aquí dice un 0, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este Kia, el nombre Kia, ocupa la posición 1, 2 y 3. Y el primero es 0, muy similar a los arreglos y a las listas. Si yo modifico esto a 1, doy un enter, fíjense que automáticamente acá cambia el valor por defecto a Kia. Si yo coloco por ejemplo el 2, va a cambiar a Chevrolet, pero por lo general cuando uno se encuentra con estos formularios siempre se encuentra con el valor por defecto que es seleccionar, ¿verdad? De esa forma. Ahora, además de esto, lo que nosotros necesitamos saber es que existen, mediante el código Java, em, ciertas propiedades importantes, ¿ya?, dentro de lo que es el combo box. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a crear un botón, ¿ya? Vamos a crear un botón aquí que se va a llamar, vamos a editar el texto y se va a llamar mostrar, ¿ya? Mostrar, de esa forma. ¿Qué necesitamos saber del combo box? Vamos a ir a los eventos de este botón, ¿ya? Primero le vamos a colocar un nombre de variable, le vamos a poner bt mostrar, ¿vale? Así se va a llamar el botón, ahí está listo en el JPanel 2, ¿ya? Y este botón lo que va a hacer en el fondo es, le vamos a hacer botón derecho, events, action, acción performance, es decir, le vamos a dar una funcionalidad, o también lo podemos hacer con doble clic en el botón. Por ejemplo, le voy a hacer doble clic al botón. Y también puedo ir al evento, ¿ya? En el evento del botón, principalmente, ¿qué es lo que vamos a trabajar acá? Vamos a mostrar los datos de este combo box, ¿ya?, para que veamos algunas propiedades importantes. Por ejemplo, una propiedad importante es que nosotros debemos capturar un elemento, el elemento del combo box que está seleccionado actualmente, ¿ya?, que puede ser seleccione, Kia, Chevrolet o Suzuki. Ahora, para poder capturar eso, el CBO, así se llamaba, ¿verdad? CBO, control espacio, CBO marca, tiene una propiedad muy importante que es el get selected item, ¿ya? Primero, fijémonos en el ítem devuelve un object, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el object es una variable que es genérica, ¿ya?, y representa a un cierto tipo, un tipo que no está definido, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos eso así, nos va a dar un error, porque no hemos definido el tipo que estamos obteniendo del combo box. ¿Qué significa esto? Significa que el combo box puede almacenar cualquier elemento, no solamente un string, puede almacenar un objeto creado por nosotros mismos también, ¿ya? Ahora, esta parte, ¿cómo se soluciona? Se soluciona de tres formas y eso lo explicamos en clases, ¿ya? Principalmente para poder mejorar esto o corregir esto, ¿cierto? La forma más fácil podría ser con doble comillas, así, concatenándolo con doble comillas, y al concatenarlo con doble comillas, automáticamente esto se transforma en un string, ¿ya? Otra forma también es a través de un casting que se denomina, ¿ya? Por ejemplo, si yo coloco acá string, entonces estoy diciendo que lo que viene a continuación debe ser de tipo string. Entonces, esa es otra forma de poder corregir este error, ¿ya? Y la otra forma, que a nadie le gusta esta, que es a través de un string.valueOf, ¿ya? Y eso debe estar entre los paréntesis, así y así, ¿ya?
Entonces son tres las formas como nosotros podemos transformar algo a string, ¿ya? Por lo general, muchas personas, ¿cierto?, usan casting, ¿ya? Usan casting, o algunos utilizan ese estilo de concatenación también, ¿ya? Pero por lo general, para no utilizar esta, vamos a trabajar una más formal, que en este caso sería un string, ¿vale? De esa forma. Hacemos el casting de esa forma, ¿ya? Diferencia entre las tres, podríamos decir que a lo mejor con el más comillas hay un concepto ahí de cómo se manipula la memoria, ¿ya? Que tendríamos que hacerlo mejor con string buffer, ¿ya? Pero va a depender mucho de la problemática en general y cómo se esté manipulando los datos. De esta forma, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Voy a comentarlo aquí. Estamos obteniendo en la variable elemento el ítem seleccionado en el combo box, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner lo voy a ejecutar, ¿ya? Lo voy a ejecutar, ventana. Si yo, por ejemplo, al ejecutarlo, ¿cierto? Ahí está. Si yo lo ejecuto y yo coloco, por ejemplo, Chevrolet y coloco mostrar, la variable elemento vale Chevrolet, el que está marcado actualmente. Ese es el selected item, ¿vale? De esa forma. Por otra parte existe otro elemento, ¿ya?, que se denomina, se veo siempre a través del combo box, ¿cierto? Porque estamos estudiando el combo box en este video. Es el get selected index, ¿ya? De esa forma. ¿Y qué obtenemos con el get selected index? Estamos obteniendo en la variable y la posición del ítem seleccionado, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya?, si nosotros ejecutamos esto de nuevo, ¿ya?, acá, si ejecutamos esto y yo selecciono, por ejemplo, Suzuki y coloco mostrar, elemento vale Suzuki y la variable i vale 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Ahí. Entonces, existen dos propiedades importantes. ¿Cuándo usar la que corresponda? Por lo general uno usa el index para poder validar, ¿ya? Si es que yo tengo un combo box en donde el primer elemento es una frase que me diga ingrese algo o seleccione algo, ¿ya? De esa forma. Entonces, para este caso, nosotros podemos trabajar de esta forma. Entonces, la idea es que yo muestre, ¿ya?, la idea es que mostremos el elemento y la i. Por ejemplo, voy a colocar un JOPT, control espacio, ahí está, J option panel, punto show message dialog, y acá vamos a mostrar con comillas el elemento más comillas un salto de línea y la posición, mostramos la variable i, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando voy a hacer esto, cuando nosotros ejecutemos nuestro proyecto, ¿ya?, entonces acá está. El combo box tiene dos propiedades importantes. Por ejemplo, si yo selecciono Kia, tiene el selected item, que yo voy a mostrar Kia en este caso, y el selected index, que es la posición que ocupa Kia, que en este caso sería la posición 1, ¿vale? Entonces, si muestro, dice elemento Kia, posición 1, posicon le puse. Entonces acá posición.
Entonces, chuta, sorry, voy a ejecutarlo, ¿no? Ahí. Si yo coloco mostrar, me dice que el elemento es seleccione y la posición es 0. ¿Cuál es la idea o cuál es el ejercicio que nosotros vamos a hacer acá? Es validar. La idea es que cuando yo pinche en mostrar, no haga nada, no muestre el mensaje. ¿Por qué? Porque no he seleccionado nada. ¿Ya? La idea es que yo esté seleccionado uno de estos tres elementos para yo poder mostrar el mensaje. ¿Ya? Y eso es una validación. Y aquí vamos a ocupar el i principalmente. Este de aquí. ¿Ya? Que lo podemos hacer de esta forma. Por ejemplo, voy a comentar aquí arribita, aquí, validamos que esté seleccionada una marca de auto. ¿Vale? Entonces, simplemente es un if. ¿Qué deberíamos fijarnos acá? Si el CBO marca punto la posición, es decir, getSelectedIndex, si es igual a 0, o por ejemplo, si es distinto de 0, ¿verdad? Si es distinto de 0, significa que yo elegí una marca de vehículo, ¿ya? Entonces yo tendría que hacer todo esto. O sea, la llave la tendría que cerrar acá. Y ordeno mi código con format, ¿cierto? Botón derecho, format, ahí. Entonces ahí estaríamos validando que si es que yo tengo marcado, ¿cierto? O tengo seleccionado un vehículo o una marca de vehículo, voy a mostrar el mensaje. Si no, no mostramos nada. Entonces, por ejemplo, ahora mostrar no hace nada. ¿Por qué? Porque estamos ahora en una validación. ¿Ya? Si es distinto de 0, en este caso Kia, que ocupa la posición 1, que es distinto de 0, ¿verdad? Nos muestra el mensaje. ¿Vale? Entonces, esa es una de las propiedades, de las dos propiedades que tiene el combo box. ¿Ya? Otra de las propiedades importantes que tiene el combo box es, por ejemplo, la propiedad de, voy a editar el texto aquí, de limpiar o eliminar, ¿ya? Eliminar en términos de posición, ¿ya? O eliminar un elemento, mejor dicho, o eliminar todo. Principalmente, nosotros en este video lo que vamos a hacer, vamos a cambiar el nombre de la variable, se va a llamar vete limpiar, le hacemos doble clic y principalmente lo que vamos a hacer nosotros acá es explicar el vamos a confirmar primero, esto lo explicamos en los primeros videos, así que no me voy a detener tanto en esto. Hay un método, ¿cierto? Que es el confirm dialog. Entonces le vamos a confirmar si es que está seguro de eliminar, está seguro de borrar la lista, con un signo de pregunta ahí, así. Y si el AI era igual a 0, era un sí, ¿cierto? Entonces eso se explica en un video y se explicó en clases también. Entonces aquí estamos confirmando si queremos limpiar la lista o no, ¿ya? Del combo box. Entonces hay una propiedad, ¿cierto? Que, que principalmente borra todos los elementos del combo box, ¿ya? Y esa propiedad se llama, siempre a través del CBO marca, ¿cierto? Se llama remove all items. Entonces con eso nosotros eliminamos toda la lista. Por ejemplo, si lo ejecutamos, vamos a ver que al momento de seleccionar uno muestra, ¿cierto? Pero al momento de limpiar, ¿sí? ¿Estás seguro de borrar la lista? Si le ponemos que sí, ese es el 0, ¿ya? Ese es el 0 y se limpia la lista, o sea, no tiene ningún elemento, ¿vale? Si colocamos mostrar, dice que el elemento es null y la posición es -1, o sea,
no hay elemento o no existen elementos en la lista, ¿vale? De esa forma. Entonces, esa es otra de las propiedades que necesitamos nosotros saber. Existen otras propiedades más, está el remove item y el remove item add, ¿ya? Pero esas propiedades, para lo que nosotros vamos a hacer más adelante, no es necesario que las expliquemos en este video, ¿ya? Em, Esas son las propiedades que nosotros tenemos que saber, además de la última propiedad, que es agregar una marca. Por ejemplo, vamos a crear un text field, un label y un botón, que lo vamos a dejar aquí, que se va a llamar el botón. Le vamos a poner add marca, así. Le vamos a cambiar el nombre de la variable, le vamos a poner ptadd, y el campo de texto se va a llamar txtmarca. Recuerden que los text fields comienzan con txt. Y el label le vamos a llamar marca igual, ¿ya? O sea, ahí. Entonces la idea es que nosotros, cuando tengamos nuestra ventana, podamos definir acá, ¿cierto? Yo escribo una marca X y al agregar se agregue a la lista. Entonces, para hacer eso, vamos a hacerlo con validaciones, es decir, que el campo no tiene que estar vacío para poder agregar la marca, sino, si no lo validamos, va a agregar un espacio en blanco en el combo box, no es la idea, ¿ya? Doble clic en el botón marca entonces, y en este botón lo que vamos a hacer primero es validamos que el campo no esté vacío. Eso se hace con un if, de acuerdo a lo que hemos explicado en los videos anteriores. Para poder hacer esto se llama txtmarca.getText, ¿verdad? Obtenemos el texto y como el texto es string, preguntamos si el texto es vacío. Si es vacío, debemos mandar un mensaje de error o simplemente no hacer nada. Pero me interesa a mí preguntar esto: si no es vacío, ¿ya? Con el signo de exclamación negamos todo. Entonces acá estoy preguntando si la marca no es vacía, entonces yo la agrego al combo box, ¿ya? Entonces aquí la marca no es vacía, ¿ya? Entre comillas para que se entienda así. Entonces en el CBO marca yo voy a agregar una propiedad que se llama el add item. ¿Qué es lo que hace el add item? Esta propiedad agrega un elemento al final de la lista del CBO o del combo box, ¿ya? Y acá que tenemos que agregar lo que está en el text field. Entonces lo que está en el text field es un txt marca.getText. Eso es lo que está en el text field, de esa forma. Y además tenemos que, con un txt marca, limpiamos, ¿cierto? Eso también se explicó en los videos anteriores. Limpiamos el campo y el txt marca y recuperamos el foco, ¿ya? Request focus, de esa forma, ¿ya? Entonces al momento de ejecutarlo vamos a tener, ahí está, tenemos el botón limpiar que limpia todo, el botón mostrar que muestra el elemento seleccionado, y tenemos ahora este de acá, que si yo coloco otra marca, por ejemplo Subaru, así, agrego la marca y al momento de pinchar en el combo box se agregó la marca Subaru. Entonces si yo selecciono ahora Subaru, mostrar, me muestra el elemento y la posición que ocupa, ¿vale? De esa forma. Entonces si yo coloco otra marca, por ejemplo, no sé, una marca como
Ferrari, ¿ya? Así, Ferrari. Agrego y recupero el foco, recuerden, y ya tengo mi marca Ferrari. Si yo limpio todo, lo limpio todo y puedo seguir agregando más elementos, como por ejemplo, ahora el primer elemento va a ser por ejemplo, un Audi, agregar, ahí se agregó, ya, el Audi, Kia, ya, agregar, ahí está Kia, ¿vale? De esa forma. Entonces, con esto espero que puedan entender cómo ir utilizando estos elementos, principalmente qué es lo importante de rescatar en este video, principalmente la forma en cómo nosotros vamos a validar este control, y lo otro también es cómo nosotros podemos capturar lo que está seleccionado en el combo box. Esas son, perdón, las dos propiedades más importantes dentro del combo box: el index para validar y el idem para obtener el elemento seleccionado, ¿vale? Lo dejamos hasta acá.